¿Qué está pasando con los mercados globales? ¿Cómo el efecto de los aranceles de Trump está afectando las inversiones? Y no un sector en específico, sino muchos. Muchas de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de valores están presentando importantes caídas tras el anuncio. Y bueno, esta que estamos mencionando de una tarifa base del 10% a todos los países. Ahí sí fue parejo. Pero también se menciona un ajuste adicional a los países con los que Estados Unidos tenga un déficit. Y es que si nos vamos un año hacia atrás, veníamos de un año bastante bueno donde el 2024 en lo general tuvo una tendencia creciente. De hecho, el rendimiento de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos 2024 le fue bastante bien. Y fue hasta febrero, finales del 2025, donde empezó el momento complicado, pero en los últimos días se ha intensificado. Este es un mapa de calor que ya les he enseñado, donde cada cuadrito representa una empresa de la bolsa de valores. Si es más grande el cuadro, es que es una empresa más importante, de mayor tamaño. Y esto es una fotografía de un año hacia acá. Fíjate cómo la mayoría se ve de verde, es decir, tuvo un crecimiento. Ahora bien, esta es la fotografía de los últimos 3 meses. Si bien hay bastantes en verde, hay ciertos sectores muy concentrados, empresas muy grandes, empresas tecnológicas que han estado en rojo. Y esta es la fotografía de cómo amanecen los mercados después del anuncio. Esto se va a ir actualizando, pero podemos ver grandes empresas como un Apple, como un Meta, un Tesla, un Nvidia con -4, -6, -8, veo por ahí incluso -10. O sea, al final es una volatilidad muy importante lo que causó el comunicado. Y es que el día de ayer el presidente Donald Trump anunció sus estrategias para combatir prácticas comerciales desleales y reducir el déficit comercial. Vamos a explicar esto con mucho detalle. Y anunció un concepto de tarifas recíprocas para muchos países. Incluso en su perfil de X de la Casa Blanca publicaron estas tablas donde puedes ver están diferentes países, ponían una tarifa que ellos consideran le están cobrando a Estados Unidos y cuál es la respuesta en amarillo hacia ese país. Quiero que te fijes en los porcentajes en amarillo. Este solamente es un fragmento de las imágenes porque están muchos más países, pero observa cómo encontramos ciertas tarifas del 10%, del 24%, del 34%, del 46% en respuesta. Y este concepto de tarifa o arancel, para quien no está muy familiarizado, no es otra cosa que un impuesto, pero un impuesto específico y dirigido a los productos importados, es decir, que vienen de otro país hacia el país local. En pocas palabras, ¿quieres vender en este país este producto? Bueno, te voy a cobrar simplemente por la llegada a este país antes de que se venda un impuesto. Y esto sirve para recaudar más dinero como respuesta a ciertas prácticas comerciales internacionales y también puede servir para proteger el producto nacional. Pero por otro lado también tiene efectos en la economía, tanto nacional como internacional, y los vamos a ir comentando en este video. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. En este caso, como se pudo ver, el discurso era un tema más de un cierto conflicto comercial de ustedes me están cobrando, yo también voy a ajustar lo que yo voy a cobrar, y de ahí va a empezar seguramente varias semanas, en algunos casos de negociación, en algunos casos puede haber otras respuestas y habrá que observar todo lo que pase en las siguientes semanas. Si es que ayer pudimos leer o escuchar frases como esta aquí en español: los países extranjeros pagarán por tener acceso a nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. Allá abajo en inglés, access to the American market is a privilege, not a right. Acceder al mercado americano, de Estados Unidos, es un privilegio, no un derecho. Mucho del comunicado y los discursos que han estado sonando vienen por este lado, donde menciona que lo que está buscando es beneficiar el consumo y la producción local, en este caso de Estados Unidos. Y algo que hemos observado es que esta estrategia no ha sido aislada, ha venido acompañada con otras estrategias para buscar ese objetivo. De hecho, algunas de estas que voy a mencionar fueron las que impulsaron la bolsa de valores, fueron partícipes de ello en las primeras semanas del año. Aquí algunos ejemplos: reducción de los impuestos corporativos, es decir, impuestos para las empresas que fabrican dentro de Estados Unidos, ciertos beneficios fiscales en materia automotriz y compras vehículos de Estados Unidos también, y en general beneficios a empresas que producen dentro de Estados Unidos. De ahí que en estas tablas muchos tengan el 10, pero también encontramos unos con tasas o tarifas más elevadas,
del 30 y tantos, por ahí veo uno del 48, del 47. Como dato curioso, no es que los otros países le estén cobrando esa misma tarifa a Estados Unidos del 37, del 47, del 48, más bien fue una fórmula. Y quizá la fórmula parece un poco enredada, pero vamos a ver rápido los componentes y es, tenemos déficit contigo. Ahorita voy a explicar a detalle qué es eso del déficit, porque esa es una de las variables que influye para ver qué tarifa le pusieron y el nivel de importaciones. Al final el déficit es algo muy sencillo de entender y aquí está la definición básica y muy clara. Cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Es decir, cuando se compra más del extranjero, es decir, se importa comparado con lo que se vende al extranjero, es decir, se exporta. Y Estados Unidos puede tener esta situación con varios países porque es un país que importa grandes cantidades. Y quiero que observes este gráfico, es muy importante. Tenemos aquí la evolución en el tiempo tanto de las exportaciones y las importaciones desde 1995 hasta el 2024. Fíjate cómo el comercio internacional con este punto comparativo de Estados Unidos ha crecido y evolucionado mucho en el tiempo. No es lo mismo lo conectado que estaba el mundo en el 2000 comparado con el 2010, comparado con el 2024 que ha crecido bastante los dos gráficos. Y la línea amarilla que estamos viendo aquí es donde está el balance. ¿Qué está pasando más? ¿Se está inclinando a que importa más o exporta más? Que es lo que hablábamos. Se está en déficit cuando está en el terreno rojo, es decir, se está importando más de lo que se exporta. Y esa línea pues, se ha mantenido y se ha acrecentado comparado con 1995 hacia el 2024. Aunque podemos ver que los dos han crecido, tanto exportaciones como importaciones, pues sigue en ese terreno negativo y yo creo que por ahí va todo el discurso que se está usando. Y todo esto que estamos platicando entra en vigor pues, prácticamente casi de inmediato, en unos cuantos días, a partir del 5 de abril. Y bueno, aquí tenemos otra frase relacionada a lo que hemos estado platicando y menciona: el objetivo es terminar con las injusticias en tratados globales y regresar la producción y el crecimiento económico a los Estados Unidos. Entonces, si por un lado lo que se está viendo o lo que dicen los discursos es incentivar el consumo local, que se reduzcan las compras en otros países y nuevamente, insisto, sea más local de acuerdo a los mensajes, generar más empleos en Estados Unidos. Pero obviamente esto va a tener efectos que van más allá, efectos globales, que creo que es la preocupación de muchos países, de los mismos mercados que estamos viendo cómo reaccionaron, lo veíamos pintado de rojo. O sea, lo que se busca en la teoría es, oye, si este producto cuesta 10 y en otro país era más eficiente o era más barato por alguna razón y ahorita está compitiendo 10 contra 8, pues bueno, vamos a cobrar estas tarifas para que ahora cueste 10 y el otro de la competencia, otro país, cueste 15 y entonces haya un estímulo, un incentivo hacia lo local. Pero hay que recordar varias cosas. Uno, el mundo está muy conectado y hay ciertos productos que no solamente se producen en su totalidad en un solo país, sino pasan por componentes de muchos países. Segundo, pueden haber reacciones en cadena. Ahorita sale este comunicado y otro país responde y luego se responde nuevamente, que puede ser en términos favorables para ambos o desfavorables para ambos, incluso pues para toda la sociedad en cuanto al precio. Y muy relacionado al anterior, el incremento de precios, es decir, un impacto directo a nosotros, a los consumidores. Habrá algunas empresas que digan, bueno, entonces ante estas medidas pues vamos a achicar los márgenes, las ganancias y vamos a mantener el mismo precio, pero habrá muchas que digan, no, ¿sabes qué? Pues ahora las cosas, porque uso componentes de otros países, me salen más caras, pues no tengo otra más que trasladarle parcial o totalmente al consumidor. Otro punto que vale la pena mencionar es que cada caso será diferente y seguramente lo veremos reflejado en el rendimiento de las acciones con movimientos diferenciados. Habrá empresas que caigan con más fuerza, algunas que reboten, algunas que tengan movimientos laterales. ¿De qué puede depender? Bueno, varios factores, pero este es uno de ellos. Por poner un caso, hablando del sector automotriz, dado los movimientos que se han mencionado, pues quizá una pregunta relevante es qué tanto se producen algunas marcas en Estados Unidos y van a estar exentas en cierta medida de pagar estas tarifas y cuáles sus componentes o en su totalidad o ciertos modelos se producen fuera. Y aquí este gráfico es interesante. Podemos ver aquí en color azul cuáles son producidos en Estados Unidos y en otros colores en otras geografías. Mientras los colores sean diferenciados al azul, pues quiere decir que son de fuera y que por lo tanto si llegan a Estados Unidos serían sujetos a tarifas. Otro punto relevante es que para el caso de México y Canadá no aplicaron las mismas reglas que se comunicaron el día de ayer. Ahí hubo, digamos, algún trato en especial porque ya había ciertos antecedentes con estos dos países. Por ejemplo, hay que sabemos, uno, existen tratados de comercio y eso se va a mantener, se va a seguir respetando el tratado existente que se tiene. Dos, hay en la mesa ciertas peticiones, negociaciones acerca de controles de migración
circulación, de tráfico, que de acuerdo a cómo vaya evolucionando esto en las próximas semanas puede haber cambios. Y 3, para ciertos productos que no están cubiertos en los tratados actuales, sí van a aplicar las tarifas y se habla de una tarifa del 10 al 25%, pero para productos que salen de los tratados actuales. Por lo tanto, la historia no se ha terminado de contar para el caso particular de qué va a pasar con esta relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Habrá que observar las próximas semanas si hay cambios, tanto favorables o desfavorables en términos de comercio internacional, y habrá que estar pendientes. Y es que estos dos países en particular tienen mucha relación en términos de comercio con Estados Unidos. Aquí está una relación de países a los cuales más les compra los Estados Unidos. Tenemos México, Canadá, China, Alemania, Japón, y aquí está el listado completo, pero te das cuenta que México y Canadá son muy importantes en cuanto a porcentaje. Bueno, una vez aclarado el panorama, ¿por qué los mercados están reaccionando de esta manera? Ya dábamos una pista anteriormente, pero ¿por qué estamos viendo en un solo día Apple caer -8, Amazon -7, Nvidia -6? Y bueno, esto va a ir fluctuando a lo largo del día, pero vemos generalizado en su mayoría el color rojo en grandes empresas, principalmente tecnológicas. Una de las teorías es por un efecto dominó que puede impactar no solamente una empresa, sino múltiples sectores y el fenómeno macroeconómico. Ya lo hablábamos hace un momento, inflación, un aumento de precios a la producción en general de muchas industrias y muchas industrias que incluso están relacionadas, y que eso termine impactando a los consumidores y afecte la economía familiar, y eso luego se traduzca en un impacto en el poder de compra y se haga ahí un efecto dominó. Y como lo hemos platicado, el mundo está muy conectado y ya vimos también los niveles de compra hacia otros países, entonces esto no es algo aislado solamente para los que viven fuera de Estados Unidos, también puede impactar directamente a las personas que viven allá. Y seguramente vamos a escuchar a diferentes analistas o diferentes opiniones que esto podría desencadenar si se van dando ciertos factores y todo prevalece, incluso se intensifica una guerra comercial, una posible recesión en algún momento, porque todo es un ciclo hablando de economía. Llegan las tarifas, importaciones, exportaciones, el aumento de precios, se trasladan a los clientes, los productos y servicios más caros, es decir, una inflación generalizada. Por lo tanto, los consumidores se vuelven más cautelosos o alcanza para comprar menos, y eso desacelera la economía y se vuelve un ciclo. En este momento no estamos en una recesión, es decir, si hay ciertos efectos que podrían detonar, pero hay que ver la evolución durante varias semanas, varios meses, las respuestas, si llegan a haber ajustes. Pero bueno, al final, aquí están algunas características generalizadas de algunas recesiones, como menor consumo, menores ventas de las empresas, y por eso estamos viendo muchas compañías de la bolsa de valores que están teniendo este efecto en rojo. Menor inversión, se reduce la producción, caída del Producto Interno Bruto, el PIB, ciertos impagos de ciertos pagos de deuda o ciertas empresas, y impactos en las políticas. Como dato curioso relevante, el tema de la bolsa y de estos movimientos de la economía también tiene mucho que ver con las tasas fijas. Ahorita nos hemos centrado hablando más de la bolsa, pero también puede influenciar en la tasa de los CETES, de las SOFIPOS, de los bancos. Hay una relación entre la economía y las tasas. Llévate esta regla en términos generales. Normalmente, cuando hay alta inflación, es decir, los precios están subiendo mucho, que eso es algo que podría llegar a pasar, las tasas suelen subir. Caso contrario, cuando las cosas no están subiendo mucho y hay una mayor estabilidad en la inflación, las tasas suelen bajar. Y eso pasó de manera reciente. En el 2022, 2023, las cosas subieron mucho de precio, vivimos una inflación que llegó a más del 7%, las tasas de Banco de México y la de los CETES subió, y luego la inflación se contuvo un poco y también empezó a bajar. Entonces estamos hablando de una posible alta inflación, eso podría hablarse de una posible alza de tasas a futuro. Pero también hay una realidad que a muchos bancos centrales tampoco les gusta subir tanto la tasa cuando se está viviendo una recesión económica. Entonces aquí tenemos dos efectos que se están encontrando un poco, por un lado el inflacionario y por otro lado el posible estado económico. Entonces habrá que observar qué es lo que pasa. Pero sí, como te decía, las tasas cambian en el tiempo, observan variables económicas, observan inflación, observan muchas variables, y por eso también las tasas las hemos vivido diferentes. Si recuerdas, las tasas de las SOFIPOS, de los CETES, de los bancos, este año han ido un poco a la baja, pero el anterior estaban en un punto alto. Pero si nos vamos al 2015, por ejemplo, la tasa de los CETES estaba poco arriba del 3%. Otro efecto que se ha observado en diferentes activos, por ejemplo, el oro y algunas inversiones asociadas han crecido porque suele considerarse como un activo refugio. Observen este comportamiento atípico de un ETF asociado al oro y AU. Hay varios, GLD por ejemplo, pero fíjense cómo a partir del 2024, 2025 ha tenido un importante crecimiento. Bueno, la bolsa ya la comentamos, seguramente se vivirá volatilidad, que eso puede representar para algunos una crisis y para algunos otros alguna oportunidad de adquirir empresas que tenían ya en la mira y que van a tener valuaciones un poco más baratas, pero también sin perder de vista todo el contexto económico y lo que podría llegar a representar
representar en ventas. Entonces aquí pues se trata de mucho análisis y cautela. Recordar que la bolsa se puede observar en qué está pasando en un día particular, y así como hay días muy buenos y quizá pocos días después de esta caída haya un rebote. Lo he visto en varias ocasiones un rebote, pero va a depender también mucho de cómo se van dando las noticias, si hay reacciones, si hay a lo mejor cambios en la política. Hay muchas cosas que ahorita no se tiene la certeza, pero bueno, se puede observar un solo día, una sola semana, o se puede observar a largo plazo. No dudo que ahorita haya mucha cobertura en medios, algunos inversionistas que están viendo esto. Oye, ¿cuánto ha caído en el último día? ¿Cuánto ha caído en los últimos 3 días, 5 días? Y quizá quien está muy metido viendo sus portales y viendo reacciones tanto a nivel emisora o a lo mejor a nivel generalizado. Y habrá otros que están observando esto, el comportamiento a largo plazo de, bueno, en el acumulado de estos años va más del 119%. Hay ahorita una corrección que aquí la vemos en este punto del gráfico, pero al final, cuando se tiene esta paciencia, visión de largo plazo, diversificación, gestión de riesgos, diferentes técnicas, pues bueno, la visión es muy distinta a observar lo que está pasando en un día. Yo en lo general no suelo tomar decisiones de pánico, me informo, entiendo qué es lo que está pasando, me gusta enterarme de la economía, cuáles son los impactos que podría tener a nivel empresa, a nivel ETF, pero también mucho de mi visión es de largo plazo, diversifico, no estoy concentrado en una sola acción, estoy con ETFs, con otros productos también, con acciones, con el plan personal de retiro, estrategias en renta fija, CETES o FIPOS, y al final esta diversificación y visión de corto, mediano y largo plazo pues me deja dormir más tranquilo. Es más, yo diría lo contrario, en esta época de caídas yo estoy muy atento, incluso buscando con cierta cautela, buscar el momento adecuado para ir haciendo compras. Al final hay empresas, hay ETFs, hay estrategias que me gustan, que quizá estaban a un precio mayor y ahora entiendo el contexto macroeconómico, entiendo lo que puede venir más adelante, pero con una estrategia quizá paulatina se puedan tener oportunidades. Recordar, por ejemplo, momentos muy particulares de la bolsa. Por ejemplo, en el 2020, la caída de la pandemia, pues se vivió una situación también de pánico. ¿Qué pasó después? Pues bueno, una recuperación. ¿Qué pasó en el entorno inflacionario del 2022? También hubo una corrección importante que hacia el 2023, 24 y 25 cambió la tendencia y bueno, ahorita estamos viviendo el pico de hasta allá. Pero bueno, creo que hay mucha información que va a ir saliendo en las próximas horas, en los próximos días, las próximas semanas. Entonces, pues eso hay que estar muy pendientes. Pero me encantaría leerte, saber qué es lo que tú opinas, que me dejes en los comentarios tu opinión. Cualquier comentario es bienvenido, a ti te está afectando, ya estabas centrado de todo esto, datos adicionales que vienen a complementar esta reflexión educativa. Y ya sabes que si apoyas con tus manitas arriba, yo seguiré informando y educando sobre todo de cómo funcionan estos efectos de la economía. En esta ocasión no fue en sábado por cuando salió la noticia, pero recuerda que los sábados subimos información educativa relacionada a este mundo de la bolsa de valores y seguiremos educando. Nos vemos en la lista de reproducción de los sábados de bolsa. Pero en los comentarios, hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.